Es un relato personal, dice: yo soy de la provincia de Jujuy y este año me vine a vivir a Tucumán por razones de estudio. Como recién me mudaba, un día sintonizando la radio encontré esta, en donde estás vos, que me llamó mucho la atención y terminó por gustarme. Mi relato es el siguiente. Todo sucedió en la provincia de Jujuy, en un pueblito llamado Fraile Pintado. Cuando yo tenía entre 9 y 10 años, vivía con mis padres y mi hermanita más chiquita. Mamá en aquel momento estaba esperando otro bebé, pero en ese entonces las cosas no estaban del todo bien en casa. Mis padres discutían muy seguido, hasta que un día mi madre decidió pasar la noche en la casa de mi abuelo, que vivía en una zona alejada, casi a la orilla del pueblo, donde ya se puede ver a pocas cuadras los campos de siembras y los montes. ¿Sí? Sucedió que en esa época ocurrió allí un incendio forestal en esa zona, en lo que es el Parque Nacional Calilegua. Y desde las casas de mi abuelo, o desde la casa de mi abuelo, se podía ver en la noche el cerro rodeado por las llamas. Aquel incendio duró un par de días hasta que todo fue controlado, pero en esa semana los comentarios en el pueblo, por ser chiquito, corrían rápido y decían que estaban sucediendo cosas muy extrañas. La gente comenzaba a contar que aparecían personajes extraños en altas horas de la noche en las veredas de las distintas casas, llevándose la bolsa de las basuras y todo lo que hubiera afuera. La gente que aún acostumbraba a traer leña de los montes que estaba cerca, hablaban de un señor con orejas muy grandes que se les aparecía como espiándolos, como siguiéndolos. Algunos creían, otros no, en estas apariciones. Pero mientras tanto, esa noche que mi madre nos llevó a la casa de mi abuelo, mi papá decidió ir a buscarnos. Y las cosas mejoraron con mi madre. Pero como ya eran alrededor de la 1 de la madrugada, decidió quedarse en casa de mis abuelos con nosotros. Aquella noche todos dormían y yo, asustado por los comentarios de la gente y de mis amigos, no podía pegar un ojo. Y como experiencia horrible, esa misma noche comencé a escuchar ruidos en la calle. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Era un día martes. La gente solo se levantaba a las 6 para ir a trabajar en los campos y nada más. El ruido de los pasos de alguien muy pesado que caminaba por la vereda cada vez me molestaba más, junto con los ladridos de los perros, que no tuve otra opción que despertar a mis padres. Tenía mucho miedo. Como siempre, todo padre le dice a sus hijos o a los chicos que tienen mucha imaginación, y no me creyeron hasta que se escuchó el llanto muy fuerte de un perro, muy lastimero, maullando. Se levantaron de la cama, fueron hacia la puerta que da hacia la calle, y con la puerta entreabierta todos miramos si había alguien, y entonces pudimos observar con la poca luz que había justo en donde se cruzan las calles, como a unos 100 metros o un poco menos tal vez, a alguien muy pequeño que parecía estar en cuclillas, de brazos muy largos y con una bolsa grande que parecía estar llena de algo, no sé, suponía yo que de basura, por lo que relataban. Se lo podía ver como si estuviera comiendo algo. Llevaba muy rápidamente sus largos y delgados brazos hacia el rostro. En ese entonces pregunté a mis padres qué cosa era y ninguno me respondía. Se quedaron muy concentrados, en silencio, mirando la actitud que tenía este personaje tan raro. Mi padre quiso salir hacia la vereda
pero mi mamá asustada no lo dejó. Los perros no dejaban de ladrar y de llorar. Mi hermanita se despertó y mi abuelo salía de su habitación preguntando si pasaba algo, porque se acercó a la puerta y vio que nosotros estábamos allí despiertos. Luego de que le contaron, se metió nuevo a su pieza, sacó un arma y se quedó observando junto con nosotros. En un momento, aquel ser extraño se puso como de pie. Era de extremidades muy delgadas, pero con el torso robusto, una cosa muy deforme y demasiado alto. Al instante, descartamos de que fuese una persona normal. Ya muy cerca de mi casa, cuando dirigió su mirada, con un rostro oscuro y difícil de distinguir por la oscuridad de la noche misma, miró hacia todos lados hasta que miró para el lado de casa y se quedó quieto y comenzó a encorvarse, como tomando impulso para correr hacia donde estábamos nosotros. El pequeño movimiento que hizo provocó que nosotros cerráramos la puerta con todos los pasadores. Y luego se escuchaba que caminaba en nuestra vereda, muy impaciente, como si esperara que abriéramos de vuelta la casa. Los perros seguían llorando y de pronto todo se puso en silencio. Al otro lado, en el garage, se escucharon unos golpes muy fuertes. Lamentablemente en ese momento mi abuelo no tenía teléfono, porque era una zona de periferia muy poco poblada. Las líneas eran escasas en aquel lugar. Él pretendía llamar a la policía para pedir algún tipo de seguridad o de ayuda. Asustados todos, y mi abuelo preparado con el arma, escuchamos por fuera de la casa cómo iba y volvía ese ser, hasta que por fin dejó de escucharse. Hasta ese momento eran las 5 de la mañana. Luego se comenzaron a escuchar algunos vehículos de personas que salían a trabajar. Mis padres y mi abuelo no paraban de comentar lo sucedía mientras amanecía y ellos estaban tomando mate. Y en la mañana, cuando salimos para volver a casa, la vecina llorando nos contó que 2 de sus perros ya no estaban y todos nos miramos sin decir una sola palabra. Adoro ir a la casa de mi abuelo, pero cada vez que me acuerdo de lo que pasó aquella noche, no quiero saber nada de volver a quedarme allí. Gracias a Dios, no tuvimos otra experiencia semejante, pero hasta hoy tengo todo en mi cabeza, todos los detalles y el miedo que sentí.